¿Qué tal, bendito hermano, bendita hermana en Cristo Jesús? A todos los que hemos tenido el privilegio de haber sido llamados y hemos participado de la resurrección mediante el verdadero evangelio, bienvenidos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, a la paciencia, a la misericordia, a las riquezas, al poder del Creador de los cielos y de la tierra, y por misericordia hoy, Padre de nosotros, Dios de nosotros, que tiene todas las riquezas, todas las bendiciones para poder caminar, para poder estar firmes en estos últimos tiempos, proféticamente de principios de dolores de parto, para guardarnos de la apostasía, para guardarnos del engaño, para guardarnos de la muerte. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo le doy gracias a Dios por un bendito día más, a los que aprovechamos la obra, a los que aprovechamos sus enseñanzas. Un día menos para los insensatos, para los que están durmiendo, para los que no atesoran, todos los que venimos con hambre y con sed de justicia, todos los que venimos con un corazón quebrantado y contrito delante de Dios, todos los que venimos humillándonos delante de Él, con la mirada puesta en el galardón y con credulidad, bienvenidos, porque estos corazones son a los que Dios no desprecia y guarda. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo, antes de abrir su bendita boca, antes de esta bendita riqueza, este bendito ministerio que me va a permitir en este día, he orado con temor y temblor para pedirle y suplicarle que me permita ser un instrumento, que me permita deshebrar bien cada palabra, que cada palabra sea para los corazones humildes de edificación, de vida, de discernimiento y de crecimiento. Son los deseos de Dios por medio de este su siervo. He orado también para que Dios toque los corazones de todos los suscriptores, de todos los seguidores, de todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los traiga, los humille y no se pierdan y los traiga de regreso, por los que estén predestinados por Dios para encontrar este medio o cualquier otro medio puesto por Dios y no por el hombre. He orado, bendito hermano y bendita hermana, por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra de vida. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de nuestro Señor Jesucristo para continuar con la enseñanza número 6 del bendito libro del Antiguo Testamento de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 8. Y ayer, bendito hermano y bendita hermana, veíamos y estamos viendo proféticamente en este bendito libro, como en todos los libros del Antiguo Testamento, las bendiciones y las riquezas que vinieron de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que hoy, a los que tenemos entendimiento, a los que hemos participado de estas riquezas, podemos tener el entendimiento para dar por gracia lo que recibimos por gracia y enseñar las maravillosas riquezas de la obra que Dios da a los que tienen un fruto como Cristo, como Pablo, como Pedro, como Ana, a los que Dios nos pone ejemplos bíblicos para poder seguir. Así que proféticamente ayer estábamos viendo en el versículo 8, en este cántico de Ana,
cuando se le dé el Hijo, Él levanta del polvo al pobre, que ayer Dios me permitió explicarlo, y del mudalar exalta al menesteroso, que también ya explicamos, pero aquí nos quedamos. Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Fíjese la riqueza, bendito hermano y bendita hermana, espiritualmente hablando. Mire, lo que Ana concibió por Dios, recordemos que lo que Dios me ha permitido enseñar con la verdad es que proféticamente se refiere a alguien que ha alcanzado mediante el amor de Dios un crecimiento, una forma, que ha terminado su discipulado, que está crucificado juntamente con Cristo Jesús y que Dios le haya dado un don, un ministerio. Porque el don y el ministerio en el Nuevo Testamento es que Dios nos hace reyes y sacerdotes, así como en el Antiguo Testamento, ya como una sombra de lo que iba a venir. El libro de Primera de Reyes, de Segunda de Reyes, de Primera de Crónicas y de Segunda de Crónicas profetiza Dios el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y su linaje de reyes. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿qué era un rey de Dios y para qué lo utilizaba Dios? El rey no era como cualquier rey del mundo, ¿no? Sino era puesto por Dios, ungido por Dios, para gobernar mediante la ley y mediante los consejos de Dios a todo su pueblo. Y Dios le daba la autoridad ante todo el pueblo para que el pueblo se sujetara al rey. El rey no podía meter razonamientos, no podía meter una ley propia, no podía meter nada de lo que no le indicara Dios para gobernar a su pueblo mediante la sabiduría de Dios. Ya preparando Dios en el Antiguo Testamento como una sombra de lo que iba a venir, esta bendita obra a los que hemos alcanzado su misericordia, a los que fuimos levantados del polvo, a los que fuimos menesterosos, nos hizo reyes y sacerdotes, o príncipes, que es lo mismo, porque el hijo de un rey es un príncipe, y nos ha dado una corona, según Proverbios, según el Nuevo Testamento, que la corona es la sabiduría, es la cabeza de Cristo Jesús como iglesia, para poder gobernar al pueblo con su bendita sabiduría y su bendita ley, a una congregación. Es por eso, bendito hermano y bendita hermana, que en el Nuevo Testamento, en la Carta Universal a los Hebreos, la bendita palabra nos enseña que los discípulos tienen que sujetarse a sus representantes como quienes han de dar cuenta y que lo hagan de buena manera, y también dice según cuál haya sido su conducta. Y ahí está el poder que Dios nos ha delegado a los discípulos que quieren ser obedientes, porque hay muchos que no se sujetan, que no respetan a los verdaderos siervos de Dios, ¿verdad? Pero bueno, ya no es el tema, Dios les dará su justo pago. Ahora, entonces yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, y medítelo, se lo vuelvo a repetir y lo volveré a repetir. Dios, cuando nos hizo aquí en el planeta Tierra, nos dio una forma para darnos una obra, un Edén, que todo tiene simbolismo, para cuidar de su huerto, que hoy es su rebaño. Así, bendito hermano y bendita hermana, Eva y Adán, o Adán y Eva, tenían por Dios delegado el poder para esa obra. Bien, perdimos las riquezas, perdimos para lo que fuimos diseñados y creados por Dios, y se nos dio una obra de castigo que nos causó amargura, nos causó una carga, nos causó insabores en nuestras vidas. Pero Dios se acordó de sus promesas
se acordó de nosotros y enviando a su Hijo, nos regresó lo que habíamos perdido, nos regresó esta bendita obra de amor, nos regresó el ser instrumentos para poder gobernar, apacentar y cuidar a su rebaño. Ahora, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, en este camino que es el cristianismo, en este camino que Cristo Jesús nos ha dejado, cuando alguien es llamado y es despertado y se le ha dado el discernimiento de este camino, su corazón, su vista, su anhelo debe de estar puesta en la meta de alcanzar la estatura y de llegar a tener un ministerio dado por Dios y no por el hombre, y ser un príncipe, porque la palabra príncipe significa de principal. Y los principales de todo el pueblo de Dios son los escogidos. Son los que han tenido lealtad, fidelidad en este pacto de morir al mundo, de tomar la cruz y de una consagración total a Dios para que Dios los pueda utilizar como principales de su pueblo o de su sinagoga. Así, Él nos levantó del polvo y del mudadar exaltó al menesteroso. ¿Cuál es la exaltación? La exaltación fue como Dios me permitía enseñarle ayer con Cristo Jesús, que lo exaltó hasta lo sumo. De igual manera a los humildes, a los que nos humillamos, nos hizo sentarnos con príncipes para heredar un sitio de honor. Y aquí está la iglesia. Aquí está el cuerpo de Cristo Jesús. Aquí está a todos los que tienen dones. Nos hizo sentarnos con apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, diáconos, sea el don que cada uno tenga, nos hizo sentarnos para hacer un cuerpo y para hacer instrumentos a los que vienen agobiados, a los que vienen enfermos, para guiarlos, para gobernarlos. Alabado sea Dios. Profecía cumplida, profecía cumplida. Para hacerles sentarse con príncipes y heredar, fíjese bien, un sitio de honor, heredar, la herencia. Recordemos que la bendita palabra nos habla de un Antiguo Testamento y de un Nuevo Testamento. Y claro, en el mundo, cuando uno escucha la palabra testamento, luego se imagina riquezas, dinero, quién me dejó, cuánto me dejaron y dónde puedo ir a recoger lo que me heredó el muertito o el difunto. Así, bendito hermano y bendita hermana, todas estas riquezas que hoy tenemos, que estuvieron prometidas en el Antiguo Testamento, como esto que estamos viendo por el cántico de Ana, que todavía no venía y que vino cuando Cristo Jesús vino, eran riquezas de una herencia que no podíamos nosotros tener si no era por medio de una muerte. Porque así, en el mundo entero, cuando hay un testamento, la mayoría de las veces, generalmente, es cuando el testador muere. Mientras vive, está el testamento, pero el beneficiario no puede echar mano de las riquezas hasta que la persona que escribió o que está dejando esa herencia muera. De igual manera, esta herencia vino gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vinieron todas estas riquezas, este bendito testamento, esta bendita herencia para los menesterosos, para los que fuimos levantados del polvo, para las estériles, para los que no éramos pueblo de Dios, pero que creímos en la locura del Evangelio y tomamos nuestra cruz y consagramos nuestras vidas íntegras mediante la fe a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí está, para heredar un sitio de honor, porque no hay mayor honor dado por Dios que hayamos recuperado la obra que para lo que fuimos hechos desde un principio. Es un honor
poder tener el privilegio de que Dios me confíe el Evangelio, me confíe a sus hijos y me confíe sus ovejitas, me confíe sus negocios. Es un honor. Dice, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Y muchos no entienden este pasaje porque no nada más hablan este pasaje de las columnas de la tierra. También en otras citas bíblicas del Antiguo Testamento nos habla de las columnas de la tierra. Pero le voy a decir, aunque también naturalmente el planeta Tierra está suspendido por la grandeza de Dios y todo el universo, Dios lo sostiene en el hueco de su mano. Pero aquí nos habla espiritualmente y le voy a explicar. Las columnas de la tierra. Una columna, bendito hermano y bendita hermana, así se le daba el nombre a alguna construcción que sostenía la edificación o la construcción que se iba echando para arriba. Las columnas, como aquí en México se les llama, por ejemplo, castillos o traves o cimientos o castillos, ¿verdad? Que llevan una varilla muy ancha según la edificación y la fuerza que usted quiere, o los pisos más bien que usted vaya a construir, es la medida de la columna o del castillo o de la trave, la grosura de la varilla, el cemento, el colado, el concreto que va a llevar primeramente en la parte de abajo como un cuadro o un rectángulo según el terreno, posteriormente en cada esquina un castillo, una trave y arriba también cruzadas traves para poder edificar y todo eso sostiene la construcción. Así que bendito hermano y bendita hermana. Las primeras columnas espiritualmente de las que habla la bendita palabra para empezar la obra que Cristo Jesús encomendó para empezar a edificar. Claro que Cristo Jesús con su vida vino a edificar un templo no hecho por manos humanas, sino un templo con su vida, que es la iglesia, y encomendó a los primeros que tuvieron esta bendita bendición por Cristo, ir a edificar. Y los primeros que siguieron a Cristo fueron las columnas que llevaron el Evangelio y fueron instrumentos que empezaron a edificar con el barro, con la tierra. Entonces, fíjese bien, porque estamos concordando también con el versículo de arriba. ¿Quién puede tener este privilegio de ser una columna? Solamente los menesterosos, solamente los príncipes. Ahora, fíjese bien. Dice entonces, ¿verdad? Él levanta el polvo para hacerle sentar, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Ahora, de Jehová son las columnas. También muy importante profundizar esta bendita enseñanza, bendito hermano y bendita hermana. En el momento en que Dios vino a hacer un pacto con los seres humanos, a los que creímos, se nos dijo muy claramente que Él nos iba a comprar por precio, no con oro ni con plata, sino con la vida, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es un tema que muchos no predican ni entienden, porque en el momento que nosotros fuimos comprados y nos dejamos comprar, ya mi vida, mi tiempo no me pertenece, mi sabiduría ni mis razonamientos, sino que fui comprado para ser propiedad de Dios y de Cristo Jesús. Propiedad. El ladrón quiere robarme, quiere engañarme, pero Dios me ha dado libre albedrío, me ha dejado las riquezas de su bendita palabra para no dejarme engañar y saber que el pacto
que vino a establecer Dios conmigo como representante es que soy de Jehová y que yo tengo un solo Dios y un solo mediador y que no puedo tener otros dioses, como la mayoría de los falsos representantes que son idólatras y tienen muchos otros dioses: el dios trabajo, el dios dinero, el dios fama, el dios viajes, el dios vacaciones, el dios escuelas, etc. Nosotros no. Nosotros, como dice en el Nuevo Testamento, un solo Dios y un solo mediador. Porque al tener un solo Dios, entonces estoy consagrado totalmente desde la mañana hasta en la noche, cada día, cada semana, cada mes y cada año, para estar a los pies de Dios, sabiendo que soy un esclavo y que soy propiedad de Dios cuando he alcanzado la riqueza que aquí estamos viendo de ser una columna. Ahora, porque de Jehová son las columnas de la tierra, Él nos levantó, Él nos hizo y Él afirmó sobre ellas el mundo. Fíjese bien, aquí está, alabado sea Dios. San Mateo 28, una vez que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó, a las primeras columnas que Dios y Cristo Jesús enseñaron y sacaron del polvo y levantaron del polvo, que fueron los primeros apóstoles, les dijo así: me ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan a todas las naciones, a todo el mundo, y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen todas las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes. Y gracias al amor de Dios, gracias a Cristo, y gracias a que Cristo Jesús vino a edificar una iglesia sólida con el apostolado y con los dones, que se refiere a las columnas, teniendo la principal piedra del ángulo, que es Cristo Jesús. Gracias a esa obra empezó el Evangelio y se afirmó sobre estas columnas el mundo. Alabado sea Dios. Porque también la palabra dice: y Cristo Jesús no vendrá hasta que se haya cumplido una señal, hasta que este Evangelio haya sido predicado a todo el mundo. ¿Y quién lo predicó? Las columnas. Y hoy sigue siendo lo mismo, porque Dios las columnas, su iglesia, son de Él. ¿Y para qué nos llamó? ¿Para qué nos hizo sentar como príncipes? ¿Para qué nos hizo columnas? Para ir a firmar, fíjese bien lo que está diciendo, para ir a firmar al mundo. Y para ello requiero todos los días, porque imagínense que a esta construcción, aquí atrásito, en esta línea blanca, hay un castillo, es una de las esquinas, es un castillo que sostiene la parte del techo. Hay otro castillo de ese lado, otro castillo, hay 4 castillos aquí en esta habitación y hay 4 traves que sostienen. Imagínense que yo quiera quitar esta trave y que nada más la ponga los domingos, o que nada más la ponga 3 días a la semana. Pues se cae la construcción, porque nosotros debemos, así como Cristo Jesús llevó las cargas y su yugo fue fácil y ligero, de igual manera Cristo Jesús, una vez que nos hizo príncipes, una vez que nos hizo columnas, nos dijo: y el que te pida llevar la carga 1 milla, no se la lleves 1 milla, llévasela 2 millas. Y nosotros como iglesia, como columnas, estamos edificando, estamos llevando las cargas de los que vienen con hambre, que los que vienen con sed de justicia, con nuestras vidas todos los días. Estamos edificando y estamos sosteniendo a todo aquel que viene y empieza a edificar para llegar a ser el templo de Dios. Ahí está, bendito hermano y bendita hermana, la riqueza, la bendición y la herencia. Porque el tener esta obra, el tener este campo dado por Dios y no por el hombre, conforme a su pacto y conforme a su evangelio, es gozo, es alegría, es deleite, es una herencia
Es un regalo que me atesora, que me da gozo, que me da crecimiento y que me va acercando cada vez más a la vida eterna. Y seguimos viendo las riquezas y las bendiciones proféticas. En el 9 dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Ahora, Él guarda los pies de sus santos. Santo. La palabra santo significa consagrado. Y alguien que está consagrado, alguien que tomó su cruz, no peca, hermano. No va al mundo. Mire, le explico con parábolas, con ejemplos, lo que es santo. Cristo Jesús, la cruz, los clavos. ¿Qué significa la cruz y los clavos? Cristo Jesús, estando crucificado, que representa llevar salvación, representa derramar mi vida para Dios y para los que van a creer. Cristo Jesús, estando crucificado, se burlaban de él, meneaban la cabeza y muchos le decían, ¡Hey, bájate y vamos a creer en ti! ¿Cómo siendo el Hijo de Dios estás ahí sufriendo? ¿Cómo que estás ahí con unos clavos crucificado? ¿Cómo que estás arriba? Bájate y vamos a creer en ti. Y él decía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que dicen. Porque si Cristo Jesús hubiera bajado, no nos trae salvación. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, en Gálatas capítulo 6, Dios nos deja la enseñanza por medio del apóstol Pablo y dice la bendita palabra. Y Pablo dijo, de aquí en adelante nadie me moleste porque yo llevo las marcas de mi Señor Jesucristo. Yo estoy crucificado para el mundo. Ahí está la santidad. Yo no puedo bajar de la cruz al internet, al Facebook, a las obras, a los dioses. No puedo bajar. Yo estoy crucificado. Es muerto, separado. Este es el pacto. Yo estoy crucificado al mundo y el mundo no lo puedo tocar. Me es crucificado a mí. Está muerto para mí. Lo estimo como basura. No puedo, dijo el apóstol Pablo. Y ahí está, bendito hermano y bendita hermana, que ese fruto de una separación total al mundo, de tomar mi cruz, solamente es posible mediante la fe y mediante el fuego y el poder del Espíritu Santo, el cual habita en todos los que temen, en todos los que buscaron, en todos los que tuvieron hambre, para mantenernos crucificados y consagrados totalmente a Dios. Por eso aquí habla de santidad. Él guarda los pies de sus santos. Y claro, meditemos. Yo estoy en el mundo, mas no milito en el mundo. Estoy con la cizaña. Yo soy trigo. Y estoy caminando en donde está el trono de Satanás. Pero la presencia de Dios, a los que no pecan, a los que están consagrados, es luz para no tropezar. Porque la presencia de Dios me da discernimiento para decir, aguas, ahí hay una piedra, aguas, ahí hay un hoyo, aguas, ahí hay una trampa. Cuando viene Satanás mediante flechas incendiarias o viene con instrumentos suyos disfrazados de ministros de luz a quererme seducir, a quererme engañar, a quererme rascar el oído, a quererme traer palabras persuasivas para bajarme de la cruz. Pero como soy santo, como estoy consagrado, como estoy en la cruz, Dios es mi luz y me dice, escrito está, y en todo momento, con su verdad, me desvía del tropiezo con su palabra y me guarda mis pies para no tropezar. Todo con simbolismos. Bendito hermano y bendita hermana. Y también es muy importante siempre recordarle esto, que Dios guarda los pies de los santos. Mire, bíblicamente, como siempre Dios me ha permitido enseñar, dos señores. Los dos señores que manifiesta Dios son
mucho más poderosos que el ser humano. Cristo y Satanás. Seres humanos, instrumentos de cualquiera de esos dos señores. Instrumentos. Bien, ahora, el enemigo, Satanás, me zarandea y me hace como quiere, como me hizo 42 años. Y el único poder que le teme Satanás y los demonios, el único poder que no pueden ver y que tiemblan al verlo, es Jehová de los ejércitos, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Así que meditemos, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué recibimos en el bautizo? Si lo recibimos conforme a la verdad y conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué recibimos? Recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos una resurrección espiritual y recibimos la presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros. Y si Satanás y Cristo saben que Dios está en usted y que Cristo está en usted, no se pueden acercar. Él los guarda. Le tienen horror y terror a Dios. Es por eso que la bendita palabra nos enseña y nos dice, no contristéis a Dios. No peques, porque si tú pecas y se separa Dios, quedas a merced de Satanás. Y ya no te va a poder alumbrar los pies, ya no te va a poder guardar. Pero mientras tú seas santo, Dios te guarda. Él guarda los pies de sus santos. Y fíjese bien, más, ahí en el versículo 9, más los impíos perecen en tinieblas. Claro, claro. ¿El impío quién es? Mire, la bendita palabra nos ha llamado a este camino y nos ha dicho, guárdate y no peques. Como pueblo de Dios, todos tenemos la misma ley y el mismo mandamiento. El mandamiento es integridad. El mandamiento es obediencia total. Y la bendita palabra, como pueblo de Dios, como hijos suyos, nos da el conocimiento que si yo peco, se me sale el Espíritu Santo, y que si yo peco conociendo la ley y voluntariamente peco, soy un impío. Cuando yo tengo la ley, cuando yo tengo el mandamiento de Dios y sé lo que tengo que hacer, como pongo de ejemplo, como Eva. Ella sabía que no tenía que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiera ciertamente iba a morir. Ahora, Eva fue engañada sabiendo la ley, porque la sabía, porque le dijo, yo no puedo comer de este árbol, y fue engañada. Sabiendo la ley, transgredió, porque la palabra pecado significa transgresión al conocimiento de la ley de Dios como pueblo suyo. Y ahí, el pecado, la transgresión a un mandamiento voluntariamente, paga un salario y es la muerte y me vuelvo impío. Y yo le digo, yo sé, mediante el Rey de Reyes, mediante su bendita palabra y la verdad, que yo, si peco, no me doy cuenta cuando me sale Dios y me entró Satanás. Y me dejó engañado en una congregación donde yo piense que estoy en la verdad, donde yo piense que soy un verdadero cristiano y me mande Dios un espíritu de estupor para que crean la mentira por haber dudado y por haber creído en la verdad y por haber pecado voluntariamente. Ese es un impío. Claro, bendito hermano y bendita hermana, no se nos olvide que nosotros, si tropezamos y llega Dios en su amor por medio de un siervo a despertarme en amonestación y yo en el momento, si no he practicado el pecado, me arrepiento contrictamente y lloro y le pido perdón a Dios, me perdona. Pero si alguien llega y yo sigo haciendo lo mismo y voy empeorando, entonces se les llama impíos. Ahora, ¿qué pasa con los impíos? Perecen en tinieblas. ¿Qué es la palabra perecer? Morir. Ahora, recuerda que la palabra morir o perecer es bíblicamente separados de Dios. Todos los que no están en la cruz, todos los que no están en el campo, todos los que no están permaneciendo
en este camino, están en el mundo, están muertos, están separados de Dios, están bajo el gobierno de Satanás. Aquí está. Tinieblas. Cuando Dios nos habla de tinieblas, habla del diablo. Así que Dios nos ha dado libre albedrío, nos ha dado una palabra de fe para creer en la maldición o en la bendición. O no creer, ¿verdad? Porque hay muchos incrédulos. Y los incrédulos, que son impíos, que no son santos, que no están en la cruz, que no consagran sus vidas, están muertos y son instrumentos de las tinieblas. Los impíos, ya le dije quién es el impío. Los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Ahora, alguna ocasión para poder discernir, para poder comprender esta enseñanza. Yo recuerdo que un hermano, hermana, que estuvieron en su momento aquí, que después de 2 o 3 años que iban bien, empezaron a darle a su carne y empezaron a dar un oído a la mentira y empezaron a ser separados por transgredir la ley de Dios. Una ocasión vino una hermana a darme las gracias y le dije, hermana y hermano, usted el día de mañana va a hablar pestes de mí. No, hermano, yo nunca voy a hablar, jamás voy a hablar pestes de usted. Le digo, no, hermana, usted en el momento que transgredió la ley de Dios, usted va a ser un instrumento del enemigo, quiera o no quiera. ¿Por qué? Porque usted dice, yo voy a seguir, yo voy a buscar de Dios, no es por obras, hermana. Nadie puede ser perfecto, nadie puede caminar este camino por sus propias fuerzas, porque Dios precisamente, hermano y hermana, nos da la enseñanza sobre su gracia, nos da la enseñanza y Dios permitió toda una historia de siglos con un pueblo que es el de la antigüedad, que son los de la circuncisión, el pueblo hebreo, y Dios nos permitió todo el Antiguo Testamento para enseñarnos que la carne es débil, que la ley de Dios no se puede guardar sin Dios dentro de nosotros. Y que cuando Dios vio que el ser humano era débil para guardar esta ley, entonces Él enviando a su Hijo en semejanza de hombre para morir en la cruz y para que nos trajera el poder, el Espíritu Santo, para que no fuera por obras, porque si yo he salido del mundo, hermano, si yo puedo estar en la cruz, si yo puedo estar en una consagración, si yo no practico el pecado, si yo me mantengo lejos del mundo, ningún mérito es para mí. Yo no me jacto, más bien me humillo y le digo a Dios, sigue estando dentro de mí, Señor bendito, quiero seguir teniendo este fruto, quiero seguir teniendo este fuego, quiero seguir teniendo este poder, Señor bendito, que me sacó del mundo y que me deleita y me da gozo en practicar tus mandamientos, que es la cruz, que es muerte, que es separación de la carne y del pecado, Señor. Señor, sin ti soy como una estopa a la lumbre. Señor, sin ti soy como un barco de papel en alta mar con un ciclón, con un huracán. Sin ti, Señor, soy polvo en un tornado y en un torbellino. Así que bendito hermano y bendita hermana, si yo puedo levantarme todos los días a lo espiritual, a lo celestial, a dar mi vida, nunca me dé las gracias, el fruto es de Dios. Y cuando Dios me quita su presencia, aunque yo quiera, aunque yo diga como muchos, muchos han querido servir a dos señores y muchos quieren seguir sirviendo a Jehová, pero ¿sabe qué? No pueden, hermano. Aquí lo dice muy claramente, y no nada más aquí en este versículo, hay una enseñanza muy profunda que Dios me puede permitir, si usted tiene alguna duda, con más de 30, 40, 50 versículos que hablen que el fruto de amor, el fruto de santidad es por medio de Dios y no por medio de nosotros. Romanos capítulo 7 también nos lo dice muy claramente y nos dice, en mi ser, en mi mente y en mi corazón está el hacer el bien, está el seguir a Dios, está
Pero veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado y termino haciendo lo que me desagrada, lo que no quiero, el pecado que mora dentro de mí. Entonces, ahí está el poder del diablo. Aunque yo quiera hacer las obras de Dios, mientras no tenga a Dios, mientras esté esclavizado, mientras esté en cautividad, mientras esté en tinieblas, precisamente la obra y el poder de Satanás es tenerme en una esclavitud, tenerme en un agobio. Ahora bien, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie, fíjense, nadie será fuerte por su propia fuerza. Allá ya le expliqué, bendito hermano, ya traté de hacer una redacción y resumir. Ahora dice en el 10, y sigue el cántico, sigue el júbilo, sigue la revelación, porque también estamos viendo que una vez que a Ana se le concedió y que ella cumplió con el voto, tiene mucha revelación, tuvo mucha revelación. Dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tornará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Bien, aquí está el conocimiento de Dios. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, el principio de la sabiduría es el temor a lo que está escrito de maldición. Porque la maldición es para los impíos. Así que aquí lo dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Quebrantados. Pongo el ejemplo. Cuando entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, nosotros que éramos de barro porque fuimos sacados del polvo de la tierra y nuestro cuerpo humano tiene todos los elementos que tiene la tierra, ¿sí? Entonces se rompió el vaso de barro que Dios había hecho en el Edén. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, nosotros estábamos quebrados, estábamos en el polvo. Y Dios, mediante la muerte de Cristo Jesús, se convirtió en el alfarero para tomarnos del polvo, para tomar la vasija quebrada y con su presencia empezarnos a dar una forma hasta llegar a tener las riquezas de su agua y de su alimento aquí adentro para ir a dar al sediento y para ir a dar al hambriento. Y es cuando alcanzamos una estatura espiritual que en el discipulado nos dio la forma, nos moldeó para poder ser ministros. Pero de igual manera, si yo transgredo el pacto y me permito por mi carne ser engañado por Satanás y acepto su pacto, las riquezas y el engaño temporal, entonces de la mano de Dios haga de cuenta que esto es de barro y haga de cuenta que de aquí abajo hay 3 metros. Lo suelto y ¿qué pasa? Se quebró. Se quebró esto. De igual manera, así todos los que tuvieron el privilegio de tener una forma, todos los que tuvieron el privilegio de que Dios los moldeó y tuvieron el privilegio de ser instrumentos de Dios en su casa, si yo le fallo a Dios, también agarra y me quebranta. Y de arriba, estando en el monte, siendo de arriba, siendo de Dios, me deja caer abajo como lanzó a Satanás y me quiebro. Esto quiere decir que el agua que tenía, la sabiduría que tenía, se derrama y me la quita. Entonces dice, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios. Y muy importante la palabra adversario. La palabra adversario es en contra, es enemigo. Ahora, ustedes se cuenta, bendito hermano, no habla de católicos, no habla de nada de ellos.
Un ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo como siervo de Dios, ¿quiénes eran sus enemigos? ¿Los romanos? ¿Pilato? ¿Herodes? ¿Los griegos? Bueno, a mí ni me fuman, los católicos, ni mis vecinos nunca me atacan. Quizás se burlen, quizás se cretíen, pero no vienen a atacar lo que predico. Nunca. Ahora, ¿quiénes atacaron y quién fueron los enemigos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes fueron sus adversarios? Los impíos. Los que se jactaban de ser pueblo de Dios y los que se jactaban de ser doctores de la ley y de conocer la ley. Pero como practicaban el pecado y querían servir a dos señores, entonces eran del diablo. De igual manera hoy, bendito hermano y bendita hermana, es lo mismo, ¿verdad? Los adversarios somos aquellos o son aquellos que fueron llamados, que aceptaron el pacto, que tuvieron entendimiento y que le hicieron más caso al engaño y llamaron más que les rascaran el oído, llamaron más las tinieblas. En ese momento se les quita la presencia de Dios, en ese momento son quebrantados y en ese momento el pago bíblicamente que les da Dios es dejarlos como instrumentos del diablo y se vuelven enemigos de la cruz. Se vuelven enemigos de los que predicamos la santidad, de los que predicamos el verdadero pacto, de los que predicamos la verdad. Ustedes dense cuenta, a mí, bendito hermano y bendita hermana, todo el tiempo que Dios me ha permitido predicar, he tenido blasfemias, vituperadas, me han perseguido, me han dicho mentiroso, me han dicho algunas cosas sí creemos en ti, en otras cosas no creemos, etc. Ahora, estos son enemigos, porque quiero decirle también, como testimonio, para profundizar esta profecía por medio de Dios y por medio de Alá. Alguna ocasión, aquí en esta congregación que Dios me ha permitido que es suya y que me ha permitido el privilegio de poder servirle, en algunas ocasiones cuando hermanos y hermanas estuvieron bien y creían, pero cuando empezaron a pecar, se volvieron enemigos, se volvieron adversarios, porque cuando yo predicaba y daba un consejo a todos ahí, había sentados, había quien dijera, no hija, no es cierto esto, tú tienes que atender tus cosas, eso de tomar tu cruz y de desatender tu obra, y no es cierto eso, y en secretos eran adversarios de lo que Dios me estaba permitiendo predicar en ese momento, a escondidas. Que claro, ¿verdad? Que los santos y Dios descubrieron sus hechos y Dios los hizo a un lado. Entonces, o somos piedras de vida para edificar, o somos piedras de tropiezo para el Evangelio y para el camino de Dios. Así que, si yo peco, me convierto en enemigo de Dios en automático, porque se me sale Dios y me entra Satanás. Si yo no peco, tengo a Dios y entonces voy a ser enemigo del diablo y voy a predicar la verdad. Ahora entonces dice, serán quebrantados sus adversarios, ¿verdad? Serán quebrantados, les voy a quitar mi presencia, les voy a quitar mi sabiduría. Y sobre ellos tronará desde los cielos, sobre los impíos, sobre los adversarios. Jehová juzgará los confines de la tierra. Bendito hermano y bendita hermana. Hay algo que a mí me guarda todos los días cuando mi carne me pide algún placer momentáneo y yo lo gobierno con temor y con el fuego de Dios, y me ha ayudado mucho el que todos los días sé que va a haber un juicio y que el juicio lo va a llevar Cristo, nuestro Rey, y que el juicio empieza por su casa y que en ese juicio, como en todo juicio, hay un castigo y hay bendición. Y el castigo no es como aquí una cárcel, no es como aquí de cadena perpetua, porque por lo menos yo sé
que si me avientan cadena perpetua, yo sé que no es eterna la cárcel porque el día que se me pare el corazón, ya no estoy en la cárcel. No, el castigo que viene, el juicio que viene, es horrendo, es horrible, es un lago de fuego, es una perdición eterna donde no es nada comparable con ninguna de las cárceles ni la peor que pueda haber en el mundo. Porque el lago de fuego va a ser un tormento, día y noche, sin salida, sin escapatoria, sin suicidarse. Y va a ser por millones y millones y millones y millones interminables de años de sufrimiento. Así que bendito hermano y bendita hermana, Él juzgará los confines de la tierra porque el Evangelio ya fue predicado en todo el mundo. Y va a venir un juicio y va a tener a los cabritos de su lado izquierdo y a las ovejitas de su lado derecho y los va a juzgar y les va a decir: por cuanto me viste hambriento y no me diste de comer, porque cuanto me viste sediento y no me diste un vaso de agua, porque cuanto me viste descalzo y no me calzaste, por cuanto me vistes en la cárcel y no me visité, etc. Separados de mí, malditos, como dice en Apocalipsis 12:8, que para los cobardes, los incrédulos, los homicidas, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros y los mentirosos, todos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Oh. Bueno, entonces, bendito hermano y bendita hermana, quiero también profundizar esto. Jehová juzgará los confines de la tierra. Alguna ocasión, leyendo yo un libro del Antiguo Testamento, si no mal me equivoco, creo que era Abacú o Ageo, cualquiera de los dos. Este profeta, como también Job, se quejaba con Dios de que los impíos prosperaban. Y les decía: mira Señor, yo estoy con llagas, mira Señor, yo estoy en la cruz, mira Señor, yo estoy llorando todos los días, mira Señor, en este camino, porque en este camino yo he llorado, he padecido. Cristo Jesús lo dijo muy claramente: el que no padece juntamente conmigo no va a entrar al reino de los cielos. Cuando los impíos están con sus yates, están con carros, están con casas, están con dinero, están con vacaciones, y uno de estos profetas se quejaba con Dios y decía: ¿por qué prosperan? ¿Por qué nosotros padecemos? ¿Por qué ellos prosperan? Y cuando Dios a ese profeta le da revelación de lo que Dios les tiene preparados, el profeta se queda, pide perdón y se queda temblando y se queda en horror. Así, recordemos, bendito hermano y bendita hermana, ahí está la parábola de Lázaro y del rico. Muy claramente habla del rico, a todo aquel que entró por la puerta del redil y fue impío y se fue a las riquezas temporales. Y el mendigo representa el que escogió la cruz, representa el que escogió este camino y padecer juntamente con Cristo Jesús. En esa parábola, cuando Dios les pide cuentas, el uno está en un tormento y el otro está en el seno de Abraham. Así, bendito hermano y bendita hermana, algún día Dios juzgará los confines de la tierra, y para el pueblo de Dios, para los que somos pueblo de Dios, nos dice que cada obra, que cada palabra y cada acción que hayamos hecho en este camino, desde que fuimos llamados, Dios nos va a dar el galardón, sea para bien o sea para mal, según lo que hablamos y según la obra. Algún día va a haber un juicio. Y Él dará a cada quien. Ahora, juzgará los confines de la tierra. Ahora, dará poder a su rey. Exaltará el poderío de su ungido. De igual manera, profecía cumplida de Cristo Jesús. Porque Él, Cristo Jesús, en todo momento tuvo la presencia. ¿En qué momento le dio Dios poder a su rey? Primeramente, aquí abajo Cristo Jesús no fue rey. Pero cuando Cristo Jesús en el Jordán fue bautizado, recibió el poder de lo alto, como una paloma. Pero recibió
no todo el poder. Ahora, cuando Cristo Jesús murió y resucitó y venció, entonces su Padre lo exaltó, su Padre lo hizo Rey de Reyes y su Padre le dio todo poder para gobernar. Profecía cumplida, todavía no estaba cumplida, por eso dice dará poder a su Rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Cómo lo exaltó? Hoy yo sirvo a un Señor, yo exalto, es mi Rey. Profecía cumplida, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, una vez que Ana termina esta oración, este cántico, esta enseñanza, cuando Ana recibió la sanación de que se le quitó la esterilidad y se le concedió un hijo, que ya vimos proféticamente todo lo que esto representa el día de hoy. Entonces, cuando Dios nos hace ministros, cuando nosotros cumplimos el voto, cuando nosotros salimos del mundo, cuando se nos permite, se nos da toda esta revelación, se nos da toda esta sabiduría y Dios la pone en el corazón para ser deudores no a la carne y agradecerle a Dios cada día por todas estas riquezas. Bueno, aquí terminamos con esto y seguimos con Elí, ese sumo sacerdote que apareció en el primer capítulo de Samuel, el sumo sacerdote que tenía dos hijos, Ofni y Fines. Recuerde que le dije que íbamos a llegar en un momento en donde íbamos a ver que la tribu de Leví, este sacerdocio, ya estaba en pecado, ya no guardaban la ley de Jehová. Y vamos también, bendito hermano y bendita hermana, con la bendita palabra, con la ley, a que Dios me permita profundizar este pecado que hoy proféticamente como una sombra se da en las iglesias, que se jactan que son de Dios y no son de Dios. Dice en el versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Muy importante, ponga atención, empecemos a profundizar, empecemos a meditar. Eran sacerdotes de Dios, puestos por Dios, porque eran de la tribu de Leví. Eran sacerdotes de Dios. Ahora, eran hombres impíos. ¿Qué le dije yo, bendito hermano y bendita hermana, que era el ser impío? Cristo Jesús les decía a los maestros de la ley, a los doctores de la ley, a los ancianos de la ley que enseñaban en las sinagogas en los tiempos que Cristo Jesús vino y les decía, hipócritas, ustedes delante de los hombres se muestran justos, pero son una bola de hipócritas y de mentirosos porque cuando no los ve nadie pecan. Y por consiguiente no tenían entendimiento y torcían las escrituras. Porque el único sabio, el único que puede dar palabra es Dios por medio de un ser humano, pero hay un precio para que Dios pueda ser un instrumento, santidad y no pecar, porque Dios es santo, santo, santo. Ahora, todo aquel que se jacte el día de hoy de ser apóstol, o de ser pastor, o de ser evangelista, y lleva una doble vida, no tiene conocimiento y tuerce las escrituras. Ahora, y no tenían conocimiento de Jehová, porque el conocimiento tiene un precio. El conocimiento, vuelvo a repetir, lo da Dios. Él es el único que conoce este lenguaje. Yo no conozco este lenguaje. Yo en la carne me parece dura la palabra. Entonces, mi traductor, el que me da discernimiento a mi corazón es Dios. Y para poder tener a Dios dentro de mí, hay un precio, no ser impío. Y recuerde, impío es todo aquel que tiene un pacto, que tiene una ley, y conociendo la ley, la quebranta y no la hace. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora.
Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 7. Yo le mando un abrazo, el beso del ósculo santo y hasta mañana si Dios lo permite.